él no es ordenado porque él fue a un seminario y estudió latín. Él llega a ser sacerdote por dos razones. Número uno, el obispo le impone las manos y por medio de esa imposición lo hace sacerdote solamente si el sacerdote responde a una pregunta que le formula en latín. Y le dice estas palabras cuando lo está ordenando. Tue alter Christus. En otras palabras le dice, tú eres otro Cristo. Si el sacerdote no responde que él es otro Cristo, no puede ser ordenado al sacerdocio. Y luego se le transfiere un poder. El poder de perdonar pecados y el poder de convertir el pan y el vino en la Santa Cena, que son solamente para conmemoración de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, y Él los convierte en el cuerpo de Cristo y en la sangre de Cristo. Déjeme decirle una cosa. Dios, Cristo, no se deja manosear por manos inmundas de sacerdotes católicos romanos. Él se entregó por sí mismo en la cruz del Calvario de una vez y para siempre por nuestros pecados. Con un solo sacrificio, dice la Biblia, que Cristo hizo perfectos a los santificados. Todo el libro de Hebreos contradice al sistema católico romano. De ahí que los sacerdotes no estudian la Biblia para predicar. Ellos simplemente predican de un libro que se llama el Misal, que es producido en el Vaticano y traducido en 250 idiomas. El pobre sacerdote no puede estudiar la palabra de Cristo. Él estudia solamente filosofía y doctrinas y enseñanzas de hombres católicas romanas, pero no la palabra de Cristo. ¿Sabe por qué no les permiten estudiar la Biblia? Porque el día que un sacerdote empiece a estudiar la Biblia para predicarla al pueblo del Señor, ¿qué le va a pasar? Se va a convertir inevitablemente al Evangelio de Jesucristo. Porque esta palabra es peligrosa. La persona que la oye termina convertida al Evangelio de Jesucristo. De ahí que es peligroso llegar a una iglesia evangélica. Amén, hermanos. Porque la palabra es poderosa. Una vez que Cristo cautiva una vida, tú no te puedes escapar de Jesucristo, chiquito. No puedes. Porque el Señor es todopoderoso. Y cuando el Señor llama, no hay otros llamamientos, porque su palabra es verdadera. Dice la palabra del Señor entonces, versículo 2 del capítulo 17, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Este versículo explica la situación que viven todos los gobiernos del mundo y todas las naciones de la tierra, incluyendo el gobierno de Canadá, el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de México, el gobierno de El Salvador, el gobierno de Guatemala, el gobierno de Colombia, el gobierno de Nicaragua, etcétera, 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 etcétera. Todos los gobiernos de la tierra. Oiga bien lo que dice. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Es muy importante observar esta definición. ¿Dónde se encuentra la prostituta? Geográficamente, ¿dónde se encuentra? En el Vaticano, en Roma. La Biblia nos enseña, según este versículo, que no es la prostituta la que busca a los gobiernos de la tierra. ¿Qué dice la palabra del Señor? Con la cual, ¿qué cosa? Han fornicado los reyes de la tierra. En otras palabras, cada presidente que es electo en cualquier país del mundo, en la primera visita que hace a Europa, va al Vaticano a visitar al Papa. En el Vaticano, ese presidente o cualquier artista de televisión o cualquier predicador como Benny Hinn, que ha tenido audiencias privadas con el Papa, de acuerdo al Código de Derecho Canónico, que es la Constitución de la Iglesia Católica Romana, superior a la palabra del Señor, superior. En ese libro se encuentran los protocolos diplomáticos bajo los que una persona, un jefe de Estado o una personalidad puede hacer una visita al Papa en audiencia privada. Las personas no pueden solicitar la audiencia privada. El Papa los llama a una audiencia privada.
Si cada vez que el presidente de los Estados Unidos va a Europa, al Vaticano, ha sido llamado por el Papa. En el protocolo, el Papa se encuentra sobre un trono con una tiara papal, una corona triple sobre su cabeza, con todas sus vestimentas de emperador, y el presidente que llega, en cuanto entra al cuarto donde está el Papa, tiene que hacerle reverencia, caminar hasta donde está el Papa, arrodillarse delante de él, besarle el anillo y llamarlo Santo Padre. Y luego empieza la plática que tiene lugar en esa audiencia privada. Cuando el Papa Juan Pablo II murió, por primera vez en la historia, un presidente de los Estados Unidos asistió a un funeral de un papa en la historia. La razón, los Estados Unidos desde su fundación hasta el año 1984 no tenía relaciones diplomáticas con el Vaticano. Pero el presidente Reagan inició las relaciones diplomáticas, ¿cómo? Enviando a su embajador. Él tomó la iniciativa y envió al embajador al Vaticano. Y luego el Vaticano respondió con un nuncio apostólico, que es el representante del Vaticano ante los Estados Unidos. En el funeral de Juan Pablo II, si ustedes creen que los presidentes no se arrodillan delante del Papa, tengo las evidencias, un video del Vaticano, del funeral del Papa, y aquí se encuentra el cadáver de Juan Pablo II, ya muerto, y aquí se encuentra la secretaria de Estado de los Estados Unidos, Condoleezza Rice, de rodillas frente al cadáver. Aquí está el presidente Bill Clinton, George W. Bush padre, la esposa del presidente Bush y el presidente Bush actual, y detrás se encuentra el alcalde, exalcalde de la ciudad de Nueva York, el señor Giuliani. Todos de rodilla de frente al cadáver de Juan Pablo II. Este hombre es poderoso, no solamente en vida fue poderoso, sino también fue poderoso después de muerto. El día del funeral de Juan Pablo II, 1/3 de la población del mundo se paralizó durante las 3 horas del funeral del Papa. Nunca antes vista en la historia del mundo. El día que Jesucristo murió y fue sepultado, ¿cuántas personas creen ustedes que llegaron al funeral de Jesús? Muy pocas personas. José de Arimatea, algunos cuantos ayudantes que bajaron el cadáver, lo prepararon, lo colocaron en el sepulcro, porque venía la hora del sábado de las 6 de la tarde y todo el mundo tenía que estar en sus casas, pero no en un cementerio. Y Jesús fue sepultado en el más grande anonimato de la historia. Dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. La razón por qué tantas personas en América Latina no pueden entender ni recibir el Evangelio de Jesucristo es porque están embriagados con el vino de la fornicación de este sistema político y religioso. Déjeme decirle que este vino no es un vino de la uva, es un vino místico, es un vino espiritual. De ahí que nosotros tenemos la misión, y yo personalmente creo que Dios me ha dado la misión de confrontar a cuánta persona cruza mi camino con el mensaje del Evangelio de Jesucristo y con esta enseñanza, con el propósito de sacarlos de ese espíritu de estupor para que puedan responder al llamado del Evangelio de Jesucristo antes que sea demasiado tarde. La corrupción política de toda América Latina, incluyendo la del señor Hugo Chávez, Daniel Ortega en Nicaragua, Fidel Castro en Cuba, el presidente de Venezuela, de Ecuador, el presidente de Bolivia, y la corrupción de todos los gobiernos de la tierra, y la embriaguez y la ceguera espiritual, se debe precisamente a este